Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos del traspaso de Bradley Beal. Es la bomba inesperada. Ya habíamos hablado por aquí de que el traspaso de Bradley Beal estaba sobre la mesa, pero a los Phoenix Suns, con Kevin Durant y con Devin Booker, para formar otro Big Three, otro intento de super equipo después de la aventura de Brooklyn. Pues así es. Ya tenemos otro proyecto de ingeniería express, otro proyecto de ingeniería de estrellas, y lo cierto es que los últimos muy bien no han ido. Pero así es la NBA, así es Matt Ishbia, el nuevo propietario de los Phoenix Suns desde febrero, que quiso hacerse con Durant entonces en el deadline y lo consiguió. Y ahora con Bradley Beal, y lo ha conseguido. Así que el tema de hoy es muy claro y lo dividimos en dos partes. La parte de Phoenix y la parte de Beal y de los Wizards. Antes de meternos de lleno con las claves y los motivos, algo, puede resultar curioso. Tengo un audio en el que vivo el traspaso de Beal, así tipo reacción de los cuando hacen los influencers con los temas en YouTube y demás. Vamos, no es que yo esté a ese nivel, ojalá, pero estaba el domingo por la noche para cenar con mi familia y justo le estaba enviando un audio a un amigo, vino mi hermano y me dijo lo siguiente. ¿Le han traspasado? Sí. Me cago en la hostia, que sí. ¿Qué pasa? Tú, que acaban de traspasar ahora el de Beal a los Suns. Y he dicho, oye, pues ya que lo tenemos, lo voy a utilizar, porque esto es contenido, al fin y al cabo. Me vino mal y me vino bien el traspaso de Beal de cara al podcast, porque este fin de estaba de cumpleaños gitano. Había dejado un episodio preparado y programado diciendo, oye, qué bien, lo dejo ya preparado ahí, listo. Me puedo olvidar el fin de semana, me puedo alcoholizar tranquilamente y puedo estar tranquilo luego el domingo cuando esté cansado. Y ya os digo, el domingo estaba muy cansado del fin de semana. Fueron unas horas de celebración muy exigentes. Y claro, yo ya estaba pensando en cenar con mi familia y meterme en la cama. O sea, no pretendía hacer más. Y ¡pum! Traspaso. Total, que aquí estamos. Para hablar de lo que de lo que significa más bien, ¿no?, este traspaso de Bradley Beal a los Phoenix Suns. Lo estoy haciendo el lunes por la mañana porque, como podéis imaginar, teniendo más alcohol que oxígeno en sangre, no podía hacerlo el domingo por la noche. Entonces, aquí estamos para hablar. Y ya digo, vamos a comenzar con la parte del jugador y la franquicia, con la parte de los Wizards, porque es con quienes arranca realmente todo. Sabemos, un pequeño repaso, Bradley Beal llega en 2012 a los Wizards para asociarse entonces con John Wall y formar, aunque todavía no lo sabíamos, uno de los mejores backcourts de toda la NBA. Les vimos llegar a semifinales del Este en 2014 y 2015. Luego repetir en 2017 tras quedarse sin playoffs en 2016. Y lo cierto es que cuando caen en 2017, con un equipo formado con John Wall, Bradley Beal, el mejor Otto Porter Jr., Marcin Gortat, Markieff Morris, un Bojan Bogdanovic que todavía no había explotado en la NBA, incluso Kelly Oubre andaba por allí. Lo cierto es que, claro, se quedaron fuera un año de playoffs para caer en semifinales y aquí cuando pierdes te quedas, es que te vuelves a quedar en las puertas. Porque volverías 2 años después a playoffs para caer en primera ronda. ¿Qué ocurre? Que ya el proyecto apuntaba a su fin, porque ya había tocado su techo. El techo de los Wizards de Wall y Beal fueron semifinales del Este, y cerca estuvieron incluso de meterse en finales de conferencia. No puede caer en el olvido, pese a todo lo que ha pasado después, que esos Wizards, sobre todo con la mejor versión de John Wall, era uno de los mejores equipos del Este, y John Wall tuvo varios momentos en los que podía ser perfectamente el mejor base de toda la NBA por rendimiento, sobre todo si nos centramos en lo que base, o lo que hemos entendido siempre como base, porque él era eso.
El caso es que como... ¡Ay! Me he trabado ahí. El caso es que, como digo, ese año sin playoffs supone la salida de su primer buen entrenador, del primer entrenador con el que los Wizards pues consiguen cosas, ¿no? Sale Randy Whitman. Sale Randy Whitman en 2016, en ese año que se quedan, como digo, sin playoffs, antes de volver a jugar esas semifinales de conferencia en 2017. El caso es que ahí, cuando sale Whitman, aparece Scott Brooks, recordado sobre todo por su etapa en OKC, un entrenador señalado sobre todo por ser un gran desarrollador de jóvenes. Pues bien, con Scott Brooks, o mejor dicho, Scott Brooks está 5 años en los Wizards. De esos 5 años, 3 son de playoffs. Y oye, pues a priori podrías decir, no está mal. No está mal, sobre todo desde la perspectiva actual. Pero claro, es que fueron los 2 primeros años consecutivos de playoffs y luego 2 temporadas a cero, sin meterse en postemporada, para luego regresar a los playoffs en 2021, pero claro, era un equipo que no daba para mucho más. Era el año en el que se hacen, o mejor dicho, están con Russell Westbrook, y Bradley Beal es el máximo anotador de la NBA. ¿Qué ocurre? Que luego llegan a playoffs y 4-1 en primera ronda ante los Sixers. Por cierto, para remarcar bien las malas temporadas que vivieron los Wizards por el medio, entre esos 2 primeros años de Scott Brooks, los primeros tras Randy Whitman, que es cuando, como he dicho, juegan esas semifinales de conferencia contra los Celtics, que se van a 7 partidos, luego pierden en primera ronda, y ahí ya se empieza a desintegrar bastante, ¿no? Ese ya sí que parecía el punto final, aunque Scott Brooks continuaba. Bueno, pues en 2019 los Wizards ganan 32 partidos y en 2020 ganan 25 partidos. Es entonces cuando llega Russell Westbrook. ¿Qué ocurre? Es aquí donde podemos empezar a hablar, o donde hablamos ya, de la mala gestión de los Wizards, porque ellos son los primeros responsables de lo que ha sucedido. Cuando estamos en 2021, sale Scott Brooks, ¿de acuerdo? Después de esos 5 años, 3 de playoffs, unas 3 últimas temporadas muy difíciles, sale Scott Brooks de la franquicia, ¿de acuerdo? Y ellos traspasan a Russell Westbrook a los Lakers, todo lo que sabíamos. Y en ese momento está en una posición muy buena para mover a Bradley Beal. Pero deciden que no. ¿Qué es lo peor de todo? Que meses antes, cuando en la 2019-2020 pierden 25 partidos, también estaba en una posición ideal para mover a Bradley Beal, que tenía 26 años. Pero decidieron que no, que era muy joven, que podían volver a la postemporada con él. En 2020 deciden no moverle. En 2021, cuando mueven a Westbrook, deciden que tampoco, que Beal se queda. Y entonces, después de decidir de nuevo que no, que Bradley Beal no salía, usan esa temporada como transición, como inicio de la reconstrucción, pero con Beal todavía en el equipo, con Beal como emblema de lo que eran los Wizards de los años anteriores, de un proyecto que realmente ya estaba muerto, pero que ellos trataban de estirar, no querían perder a Bradley Beal, y entonces contratan a Wes Unseld como nuevo entrenador. Querían nuevas ilusiones en la franquicia y el paquete que habían recibido por Westbrook no estaba mal, eran complementos alrededor de Bradley Beal. ¿Qué ocurre? Esa temporada ganan 35 partidos, pierden 47 y de nuevo aparece un escenario perfecto para traspasar a un Bradley Beal que no había jugado en todo el final de temporada por lesión. Cuando grabo este episodio, Beal tiene 29 años, pero cumple los 30 ahora, a finales de junio. Es decir, los Wizards habrían traspasado a Beal en un momento top para obtener un importante retorno por el jugador. ¿Qué ocurre? Que en ese verano, el verano anterior, Beal tenía opción de jugador. Tenía una opción por 36,4 millones de dólares. Se hablaba mucho de lo que iba a hacer Bradley Beal, aceptarla, rechazarla,
qué podía suceder, era una opción incluso ideal para buscar un sing and trade que hubiese sido lo más inteligente para los Wizards y lo que seguro hubiesen buscado de conocer el desenlace. ¿Qué sucede? Que Bill rechaza esa opción y, claro, seguramente él ya sabía que los Wizards estaban dispuestos a todo. A todo. Y no solo a pagar una barbaridad sin sentido. Porque cuando él rechaza esos 36,5 millones, una cantidad elevada, podemos decir incluso acorde para el jugador que es, varias veces All-Star, no primera espada, pero bueno, buen jugador, aunque llevamos años sin verle realmente competir, ¿no? No sabemos realmente qué es del Bradley Beal competitivo en los últimos años. Lo que sucede es que él, por cómo habían venido los años anteriores, seguramente ya sabía que los Wizards lo iban a poner todo sobre la mesa y le ponen 251 millones de dólares por 5 temporadas. Pero no solo eso, sino que además incluyeron la cláusula antitraspaso. Y este motivo, esta absurda inclusión, es la que ha provocado uno de los retornos más bajos de la historia a cambio de un All-Star que todavía está en sus años competitivos. ¿De verdad era necesario que los Wizards incluyeran esa cláusula? Hablamos de que Bill ha sido el 10º jugador de la historia con esta herramienta que te permite generar muchísima ventaja en las negociaciones, por no decir que tienes prácticamente toda. Pues bien, antes que él fueron LeBron James, Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Dwayne Wade, Tim Duncan, David Robinson y John Stockton. ¿Alguien me explica qué vieron los Wizards para darle ese poder? Porque es esa cláusula antitraspaso la que ha precipitado este final. Aunque lo cierto es que Bill ya venía jugando al juego de las extensiones desde mucho antes. En 2019 comenzaron los verdaderos primeros rumores de traspaso. El proyecto andaba perdido, no se sabía hacia dónde iba y el final de contrato de Bill se acercaba. Es entonces cuando renueva en octubre de ese año, de 2019, por 2 temporadas y más de 70 millones de dólares. ¿Pero qué hace? Le añade opción de jugador, la que luego rechaza. Así que solo añade un año más a su contrato, a seguir en unos Wizards sin rumbo, pero mejora considerablemente su salario y refuerza su posición de jerarquía en Washington. Si ya era el jefe, ese contrato venía a confirmarlo sin ningún tipo de duda. Después de eso, en junio de 2022, como decíamos, rechaza la opción de jugador que él mismo había firmado y entonces rubrica ese máximo, super máximo, que a su vez le convierte en inelegible para salir traspasado durante la temporada. Y ya con el nuevo general manager, Michael Winger, que viene de los Clippers, hemos hablado de él, la primera decisión pasa por el traspaso de Bill, que gracias a la dupla que forman ese veto de la cláusula antitraspaso y su enorme contrato, porque es monstruoso, esta dupla condiciona de forma total las ofertas que reciben los Wizards y sobre todo las que Bill quiere aceptar. Ha sido un trabajo extraordinario de la gente de Bradley, Mark Bartelstein, que por cierto, como curiosidad, su hijo, Josh Bartelstein, es el CEO de los Phoenix Suns. Así como curiosidades. Esta creo que es un poco la parte principal de los Wizards, conectada por supuesto con Bradley Beal. Como por ir tratando de premiarle, pero también consintiéndole, terminaron poniendo a Bill en una posición que deportivamente no merecía, porque salarialmente y con esa herramienta de la cláusula antitraspaso estaba muy por encima de lo que él ha sido y es como jugador en los últimos tiempos, pero le dieron una ventaja enorme, una ventaja tan grande que claro, él podía controlar a su placer qué oferta aceptaba. Y los Wizards, viendo que no iban a recibir grandes retornos por él, tenían principalmente 2 opciones. La de Miami, que sí que te incluía primera ronda, pero con un contrato más feo como el de Duncan Robinson, y la de Phoenix, cuyas rondas son inexistentes, ahora lo hablaremos, pero te permite liberar salarios con Landry Shamet,
que terminará después de este curso su contrato, y Chris Paul, que veremos lo que sucede. Nos metemos de lleno con la parte de los Phoenix Suns, la más comentada, y creo que hay dos factores clave de inicio. El primero es la influencia de Matt Ishbia. El propietario quiere todo. Lo quiere todo, salga bien o salga de forma desastrosa. Le da absolutamente igual. Y la segunda clave, la limitación salarial por los contratos. Phoenix no tenía tantas opciones para este verano, al margen del caso de DeAndre Ayton, que es o quedártelo o intentar moverle por varios jugadores. Las vías de tener espacio, o mejor dicho, las vías de reforzarse en verano, pasaban realmente por Chris Paul, que recordemos, Chris Haynes ya le cortó hace unos cuantos días. Cuando anunció que le iban a cortar, hubo mucha gente que le dio por oficial, luego ni estaba lejos de ser oficial. Entonces, realmente las opciones de Phoenix pasaban por Chris Paul. La primera, o te quedas a Chris Paul y su contrato y no hay espacio, vas a renovar los jugadores que tengas y mínimo de veterano. Segunda opción, cortabas su contrato para tener una ficha salarial, ya en función de cómo se hiciese, de unos 12 o unos 5 millones y renovar jugadores y mínimos de veteranos. Incluso podría haber vuelto Chris Paul en esta opción, aceptando una rebaja salarial. Habría que haber visto si lo hubiese hecho. Y la tercera opción, traspasar a Chris Paul por Bradley Beal, que es lo que han hecho. Es la opción más arriesgada por el contrato de Beal, su historial de lesiones, que se añade al de Kevin Durant, pero también la vía que te ofrece más posibilidades. Porque la realidad es que no ibas a poder hacer un verano ideal, loquísimo, de fichar a 3 o 4 complementos muy buenos, de los que tiene Denver, de los que hemos alabado ya aquí, como pueden ser Bruce Brown o Kentavious Caldwell-Pope. Es que a lo mejor uno consigues. 2 ya me hubiese parecido un éxito rotundo. Pero como para completar tu rotación, diciendo, no, cortamos a Chris Paul, movemos a Ayton, a mí me costaba verlo. Me costaba verlo, porque a lo mejor sí que tenías el traspaso de Andre Ayton y tenías varias piezas, pero el de Chris Paul no está claro. Es decir, tenías varias partes sueltas que te funcionaban, pero todas quizás no. Quizás no, ya veremos, por supuesto. Una cosa es, lo hablábamos, bueno, no, eso lo comenté en un TikTok, es que ya me lío entre las cosas que comento en un lado y en otro. Hay que diferenciar siempre entre mejor plantilla y mejor equipo. Tú puedes tener mejor plantilla y ser peor equipo. Un ejemplo muy claro es Miami contra Milwaukee en la primera ronda de estos playoffs. Milwaukee tenía infinidad de recursos más que Miami, pero fueron peor equipo. Y ahí entran 1000 factores. Factores físicos, como la salud de Chris Middleton, factores emocionales, como Mike Budenholzer, que había atravesado la muerte de su hermano de forma muy reciente. También factores técnicos desde el banquillo de no ver ajustes durante la serie. Y al final, pues, sucede lo que sucede. De por sí el traspaso en términos de valor es alucinante. Es alucinante. Varias segundas rondas y un swap de primera, que ya ves tú. Pero el verdadero intercambio es un Chris Paul que tendrá 39 años en los próximos playoffs, que ha dado mucho, pero que se ha lesionado siempre en postemporada con los Suns y que podría haber sido cortado. Y además de Chris Paul, un Landry Shamet, primero, prescindible en la rotación, eso primerísimo, pero claro, es prescindible porque ha decepcionado. E importante, a Landry Shamet ya se le señalaba como más que posible carne de traspaso, porque hubiesen hecho lo que hubiesen hecho los Suns, la carta salarial de Landry Shamet era la única más destacada, de nuevo fuera del caso Ayton, que podías utilizar para traerte a algún jugador de complemento. Y has utilizado a Chris Paul y a Landry Shamet para obtener un talento all-star como Bradley Beal. A nivel de valor es alucinante. ¿Qué ocurre? Esto, por supuesto, viene condicionado y puedes adquirir a Bradley Beal porque, bueno, su salario es enorme y desmesurado, y la cláusula antitraspaso sigue ahí. También, por supuesto, si en los últimos años hubiésemos visto a Bradley Beal salirse con los Wizards, jugar un muy buen baloncesto, mantenerse sano, pues probablemente a lo mejor no estaría ahora en los Phoenix Suns. A lo mejor tendrían muchas más ofertas encima de la mesa los Wizards, no se hubiesen encontrado con tan pocas ofertas y tan limitadas, y la historia hubiese sido distinta, pero
no ha sido así. Ahora, ¿qué supone a nivel de juego? Bradley Beal no viene a solucionar ninguno de los problemas vistos en playoffs. Esto es algo que se ha repetido, pero no estoy necesariamente de acuerdo. Primero, por cambiar a Paul y Shamet por Bradley Beal, tu defensa no pasa a ser peor. Es decir, Chris Paul no lo hizo mal cuando pudo jugar, pero Chris Paul, sobre todo por la edad, ya no es siempre el matchup ideal para muchos rivales, y más en una posición como la de base. Y luego Landry Shamet, pues se esfuerza, trabaja, pero tampoco es físicamente ni el más dotado, ni es un especialista defensivo. Entonces, cuando se habla de ¿quién va a defender en este equipo? Entiendo que has sacado a Chris Paul, has sacado a Landry Shamet, pero tampoco te ibas a traer a Aaron Gordon por estos dos jugadores. Entonces, no, es que la defensa de los Suns ha empeorado. Bueno, yo no creo que por este movimiento tu defensa pase a ser peor. Segundo, es cierto que con la salud nunca sabes, porque nunca sabes, pero a priori es mejor tener a Beal con 30 años que a Paul con 39. Esto de cara a los próximos playoffs. No hay ninguna duda. Si Beal está disponible, la cantidad de espacio que eso añade al ataque de Phoenix es impresionante. Porque precisamente cuando no estaba Paul, los Suns sufrían porque el rival usaba a Josh Okogie o al que tocase para flotarle y tratar de limitar el espacio de Booker y Durant. Y por supuesto, una pregunta que se ha hecho mucho: ¿encaja Beal en el enfoque defensivo de Frank Vogel? Sin duda el entrenador se va a tener que adaptar, porque se va a tener que adaptar, pero es más obligatorio que nunca traer especialistas, más sabiendo que tus 3 estrellas ya están, es decir, la parte de las estrellas está completa. Hay que ir por los complementos. Y el primer paso es de DeAndre Ayton, sin ningún tipo de duda. ¿Se queda en el equipo? Se ha hablado mucho, ¿no? Ahora que está Vogel, tendrían un plan para él. No me sorprendería que Phoenix dijese, oye, tenemos un plan B por si acaso, que Frank Vogel lo tiene, de, oye, DeAndre Ayton se queda. Y si DeAndre Ayton se queda, tenemos que jugar con él. Y tenemos que intentar ganar con él. No te queda otra. Entonces, estaría muy bien que tuviesen un plan B. Pero el plan A tiene que pasar por traspasar a DeAndre Ayton. Y más ahora que necesitas profundidad porque estás limitado para conseguirla. Sin ninguna duda. Yo buscaría su traspaso, lo buscaría con Indiana, centrado en Miles Turner y recibir algo de profundidad con jugadores como Chris Duarte. Entiendo que vendría alguno más, habría que ver cómo quedaría el traspaso, pero creo que puede interesar a ambas partes. No me parece una locura que solo favorezca a Phoenix, tal. Yo creo que podría tener sentido para ambas partes. Después tendrás la excepción bianual de algo más de 4 millones que te da para algún veterano decente en playoffs. Tienes, por supuesto, el mínimo de veterano y puedes renovar a varios de tus agentes libres. Yo voy a decir cuáles son los que a mí me encajan más, a grueso. Josh Okogie, TJ Warren, Torrey Craig, Darius Bazley, Jock Landale y Bismack Biyombo. Lo mismo Landale recibe una oferta más generosa y se marcha, y Phoenix tampoco puede igualar todo lo que le gustaría. Lo mismo con TJ Warren o lo mismo con Josh Okogie, pero seguro que alguno de estos vuelve, porque varios encajan muy bien, varios han rendido a buen nivel y con Vogel tienen sentido. Luego también está Cameron Payne bajo contrato y la opción de que siga Is Wainwright, un jugador más desconocido para el gran público, pero oye, que cuando lo ha hecho mal es un alero con trabajo defensivo y que puede meter triples. O sea, a mí no me desagrada su continuidad. Y luego también, esto ha salido después del traspaso, los Wizards habrían notificado a Jordan Goodwin de que él también se iría con Beal en dirección hacia Arizona. Básicamente para añadir fondo, un base joven y de perfil defensivo que seguro sería del gusto de Frank Vogel. Importante, Phoenix no ha terminado de moverse. Y ahí la mejor fuente que podéis consultar es sin ninguna duda John Gambadoro. Está muy ligado a la franquicia de los Suns, fue él el primero que dijo que Frank Vogel era el favorito para el puesto de los Suns, fue él quien dijo que había que vigilar a los Suns como una opción muy real para el traspaso de Bradley Beal hace ya varios días, y en ocasiones puede parecer que la franquicia lo utiliza un poco para soltar informaciones que a ellos les convengan, sobre todo en tiempos anteriores, pero tiene la información. Así que John Gambadoro, sin ninguna duda, la mejor fuente
para estar informado al día de los Phoenix Suns. Además le preguntan mucho y en ocasiones responde preguntas que le hacen, así que siempre muy interesante ver lo que tuitea. Sobre el traspaso de Beal, así en término general, debo decir que no me desagrada. Pase lo que pase, incluso saliendo fatal, desde la perspectiva de un periodista, creador de contenido, como lo queráis llamar, que también es seguidor de los Phoenix Suns, me ilusiona lo que está pasando. Decía mi querido Alejandro Gaitán por Twitter que la reacción no había sido tan en conjunto de la comunidad NBA en Twitter, diciendo que un traspaso es pésimo desde el movimiento por Rudy Gobert hacia Minnesota. Y tiene toda la razón, pero eso no significa que esta vez se vaya a acertar. De momento no me desagrada. Queda muchísimo, y por supuesto las potenciales lesiones de Billy Durant son lo que más me preocupan. Esa es la parte que más me preocupa, porque no la puedes controlar, todos los años hay equipos que caen por lesiones, y perfectamente pueden ser los Suns con Bill y con Kevin Durant. Le puede pasar a la estrella que más tiempo lleve sin lesionarse que justo este año caiga, porque esto es así. Pero cuantas más papeletas sumas, más opciones tienes. Y con Bill y con Durant tienes muchas opciones. Recordemos que Bradley Beal en los últimos años se ha perdido muchos partidos. Quiero confiar y confío en que también estaba relacionado con la situación de los Wizards, que estaba pensando él ya en su próximo capítulo, por mucho que él hablase de ganar, de quedarse en Washington. Desde hace tiempo olía un poco extraño, ¿no? Como decía antes, Bill lleva bastante tiempo, ya varios años jugando a ese juego de los contratos y las renovaciones con los Wizards. Pero bueno, lo importante, que de ilusiones se vive. Me ilusiona el traspaso, por supuesto, y no me parece tanta locura. Es decir, le estás dando unos recursos escandalosos a nivel ofensivo a un entrenador de corte defensivo, cuya principal cuestión es encajar bien las tres piezas, que Booker asuma el papel de base y que se construya un ataque eficiente, simple, alrededor del espacio de este Big Three. Pagas mucho, sin duda pagas muchísimo por una ventana de 2 o 3 años, pero es que tampoco había muchas más opciones. Si hubieses vuelto el próximo año con Chris Paul todavía de base y a lo mejor incluso si mueves a Ayton a Indiana, te traes a Miles Turner y un par de complementos, ¿hubiese estado Phoenix en mejor posición? ¿Con un fichaje más extra a lo mejor por el espacio que tenías? Es que tampoco hubiese cambiado mucho la película. Sí, añades riesgo. Sin duda añades mucho riesgo con esto. Sin duda. Pero esta es la opción que ofrece un techo más alto. También un suelo profundísimo para pegarse una hostia terrible. Pero es lo que tiene el riesgo. También, y además, esto de tener otro Big Three, pues siempre genera un interés enorme. Y me alegra que esto suceda en un mercado pequeño como Arizona, y también en mi equipo, porque, yo he acostumbrado a muchos años en los que a la gente le da absolutamente igual a tu equipo, luego te das cuenta de cuando tu equipo es algo más relevante. Yo lo viví en primera persona trabajando en NBA.com el año después del Mundial. Ese fue el primer y único año de mi vida en el que, sin Phoenix ser un equipo top de la conferencia, yo escribía sobre los Phoenix Suns y a la gente le interesaba, porque estaba Ricky Rubio después del MVP jugando en ese equipo. Y esas cosas son importantes, porque además, en algo como la NBA, es cíclico. Aquí en este país todo gira alrededor del madridmarxismo. Todo. Sí, por supuesto, hay excepciones, hay nichos de mercado, etc., pero todo gira alrededor del madridmarxismo. En la NBA es distinto, es cíclico. Tienes Lakers, tienes tal, por supuesto. Los grandes mercados son los grandes mercados. Pero oye, tú como aficionado de un mercado pequeño, tienes también la opción de que pasen estas cosas. Y esto mola mucho, porque no pasa en todas las ligas, y hay que valorarlo. También tenemos efectos secundarios del traspaso, que quiero mencionar brevemente como final. El primero, Kyle Kuzma y Kristaps Porzingis. Vamos a ver qué sucede con ellos. Saldrían al mercado, los Wizards están priorizando espacio salarial. Has traspasado a Bill por nada. Si Chris Paul encima sale, se te queda un equipo en la nada para competir. Así que lo lógico sería que tanto Kuzma como Porzingis se marchasen esta agencia libre. 2 nombres importantes para sumar. Para Kyle Kuzma, que parece más claro,
Se señalan ya los siguientes equipos desde The Athletic: Indiana Pacers, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Sacramento Kings y Utah Jazz. Luego el foco de Miami, que era el otro gran equipo metido en la disputa por Bradley Beal. Había otros, pero Miami parece ser, según han contado varios insiders, que era otro equipo al que Bradley Beal le hubiese retirado el veto sin problemas. Que no lo llegó a hacer porque, como le convencieron mal los Phoenix Suns y la oferta de los Phoenix Suns era la que mejor encajaba a los Wizards dentro de sus limitadas opciones, pues no llegó a haber, digamos, una oferta formal de Miami para que Bradley Beal levantase el veto, sino que fue la oferta de los Phoenix Suns y para adelante. Según Chris Haynes, el foco de Miami se gira ahora hacia Damian Lillard. Ya que salga este verano Lillard, sería la fiesta del tomate, un verano en el que supuestamente, una agencia libre tranquilita, no va a pasar nada. Ya hemos empezado a tope. Luego Chris Paul. Los Wizards le han comunicado que le quieren en su equipo, pero entenderían que Chris Paul quiera jugar en un contender. Yo creo que es la forma sutil de decirle, oye, a saber incluso si le han dicho que le quieren en el equipo. ¿Es una influencia positiva? Sí, si puedes sacar algo, lo sacas. Y también quedas bien, que de nuevo estas cosas son importantes. Pues aquí fácil y sencillo. Según Chris Haynes, los Clippers van a trabajar por conseguir ese reencuentro. Por cierto, cuidado con las traducciones. Aquí me dirijo sobre todo, yo soy fan de la NBA, utilizo Twitter, utilizo Instagram para informarme, sigo a estas cuentas, tal, perfecto. Cuidado con las traducciones y lo que es oficial o no. Porque según algunos periodistas españoles, a Chris Paul le han cortado 4 veces en la última semana. Entonces, cuidado, me sigue alucinando lo mal que se traducen algunas informaciones. Ayer puso un periodista de Estados Unidos, en un tuit, sin sources como tal, que ahora con el traspaso de Chris Paul, todo el mundo mira a los Lakers como favoritos para hacerse con él. Y eso se ha estado usando como fuente. No, es que este periodista ha dicho que. No, ese periodista no ha dicho eso. La cuestión es si se traduce mal por falta de conocimiento o si se hace mal a propósito por conseguir más interacciones. Pero bueno. ¿Qué tendrán que hacer los Clippers? ¿O qué tendrían que hacer, mejor dicho? Enviar 22,6 millones de salario a Washington para poder traerse a Paul. Lo pueden hacer con diferentes combinaciones de Eric Gordon, Marcus Morris o Robert Covington. Así que es viable. Y de hecho tendría todo el sentido del mundo. Lo curioso sería, y sería realmente increíble, que la solución de los Clippers para sus problemas competitivos en playoffs, que pasan por las lesiones de sus estrellas, fuese una estrella de 38 años que siempre se lesiona en playoffs. Sería una cosa fantástica. Posible traspaso de Chris Paul a los Clippers. ¿Qué supondría esto para un Russell Westbrook que parecía encaminado a renovar por el mínimo? Vamos a ver, porque lo mismo puedes poner a Chris Paul de base titular, quedarte a Westbrook de suplente. Vamos a ver, pero es el posible efecto dominó, también se ve aquí. Por otro lado, si es el Russell Westbrook que hemos visto en los Clippers, con ese rol, que se venga también a Phoenix. Encantado, para adelante. Pero bueno, otro traspaso absurdo en la NBA. Esa liga en la que todo es posible. ¿Ganarán los Suns con este formato? Veremos a Chris Paul levantar el trofeo Larry O'Brien en los Lakers o en los Clippers. ¿Harán los Wizards por fin una buena reconstrucción? ¿Qué pasará con Lillard? ¿Con Porzingis? ¿Con Kuzma? Se abren muchísimos interrogantes con este traspaso y tenemos todavía por delante la noche del draft y la agencia libre. Es que queda muchísimo. Y la realidad es que el nuevo CBA aprieta y los equipos quieren estar lo mejor posicionados. Y ya sabemos muy bien cuál es la intención de Matt Ishbia. Traer el primer título de la historia de la franquicia Phoenix, cueste el precio que cueste. Bueno, queridos, me he dado cuenta de que, claro, hoy no hay sección, como podéis comprobar, estoy muy lento después del fin de semana de celebraciones. Hoy no hay sección de estadísticas, principalmente porque no me da tiempo a meterla, pero me he dado cuenta
que había cerrado la otra parte como si hubiese sección. Así que no hay sección, simplemente gracias por escucharme y ya sabéis, nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.